Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, estamos un poquito tarde, así que arrancamos. El auditorio todo tuyo queda, a ver, tenemos dos clases de recursos solar y hoy y la siguiente clase vamos a ver proyectos, vamos a ver temas de vigilancia tecnológica y aplicación directa a los proyectos de los temas que hemos visto. Así que bueno, prestar mucha atención, anotarse las consultas y aprovechar para hacer las consultas. Al final dejaremos unos 15 minutos para hacer las consultas. Aprovechen ese espacio. Muchas gracias. Bueno, Cari, el auditorio todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. El objetivo de hoy es avanzar sobre lo que es vigilancia tecnológica, ver qué es, para qué sirve, qué beneficio nos aporta, y una breve metodología de vigilancia tecnológica. También avanzamos en el diseño de la idea de proyectos a partir de esa vigilancia tecnológica y digamos, de la información que estuvimos adquiriendo en las charlas anteriores. La idea es avanzar ya en el diseño, en la materialización de nuestra idea de proyecto. Y para esto también proponemos una metodología, y dentro del marco de la vigilancia tecnológica surge, digamos, lo que es las normativas técnicas y regulaciones que pueden impactar sobre nuestro proyecto. Bueno, ¿qué es la vigilancia tecnológica? Es un proceso sistemático, permanente de búsqueda, captación, recolección, análisis, difusión de información pública estratégica en el entorno de nuestro emprendimiento o proyecto, así como el seguimiento y análisis del entorno de los competidores. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que convertirse en un hábito la vigilancia tecnológica para nuestro proyecto, investigar, ver qué información hay disponible respecto a nuestra idea. Si vamos a trabajar en solar, todo lo que es recurso solar, cómo obtener información, qué herramientas existen, quiénes están trabajando en recurso solar, qué empresas existen en el ámbito nacional e internacional. Toda la información que pueda ser relevante para nuestro proyecto. ¿Por qué dice pública? Esta aclaración tiene que ver con información que está difundida y que no significa ir a espiar a los competidores y robar información, ¿no? Sino es todo lo que está disponible, que realmente es mucha información que hay en el entorno y que puede servirnos para nuestro proyecto. Como les digo, esto tiene que convertirse en un hábito, así le damos sustentabilidad en el tiempo a nuestro proyecto. ¿Para qué sirve la vigilancia tecnológica? ¿Qué beneficio nos aporta? Bueno, principalmente conocer los cambios tecnológicos que existen en los mercados más próximos a nuestro medio, donde nosotros vamos a insertar nuestro producto. También conocer las nuevas necesidades que van surgiendo a partir de nuestros clientes, conocer la competencia, qué está haciendo, buscar alianzas con nuevos socios y asesoramiento de expertos, y avanzar hacia nuevas áreas y tendencias en todos los aspectos organizativos de nuestro emprendimiento, tanto en los procesos productivos, como en los productos, como en recursos humanos, como en materiales, como así también reducir el riesgo en la toma de decisiones. Ya al conocer mejor, digamos, dónde vamos a posicionarnos con nuestras estrategias. Esto, digamos, estar constantemente actualizándonos sobre los avances tecnológicos, sobre la última información que hay al respecto, nos sirve justamente para minimizar todos los riesgos en la toma de decisiones que nosotros vamos a hacer con nuestro emprendimiento. Hacia dónde vamos a ir y qué es lo que el mercado está esperando de nosotros y de nuestros productos. Bueno, la idea es que hoy avancemos con un caso de estudio. Vamos a trabajar con las diferentes metodologías que vamos a implementar. En este caso proponemos una metodología de vigilancia tecnológica que está, bueno, sintetizada, resumida en ese cuadro, y para eso vamos a trabajar con un estudio de caso, que en este caso elegí un ejemplo de solar térmica. La idea es que podamos avanzar con un caso de estudio de solar térmica digamos, en esta charla, y en la siguiente con un caso de estudio de lo que sería fotovoltaica, ¿sí?
que son como las dos principales, digamos, sí, principales aplicaciones que se hace con el recurso solar, lo más difundido en nuestro país y a nivel global. Bueno, este es un esquema, digamos, donde se simplifica un poco lo que sería la metodología de vigilancia tecnológica. Partimos desde la planificación, luego desde esa planificación hacemos una búsqueda de información, valoramos esa información, vemos si es necesario volver a planificar la vigilancia, o sea, volver a planificar, digamos, que la recolección de esa información y ver los resultados que tenemos. Vamos para avanzar, ejemplificando más concreto con el caso de un secadero solar de frutas y verduras. Ese va a ser nuestro caso de ejemplo. Y bueno, surgimos ya estuvimos viendo en otras clases, ver qué necesidades tenemos en nuestro ámbito local que nosotros podamos resolver utilizando recursos solares. Con ese objetivo, vimos que, por ejemplo, acá, bueno, casi a lo largo de todo el país se produce tomate con diferentes metodologías. En algunos lugares, en regiones más frías, se utiliza invernaderos para producción. Acá en el norte de Salta, por ejemplo, también se produce tomate, también bajo cubierta, como para extender el periodo, y también en épocas de verano se produce, digamos, a cielo abierto. Y muchas veces este producto, cuando tenemos excedente, cuando comienza la cosecha, digamos, de este producto, vemos que hay un excedente de producción, mucha producción, por lo cual el producto se torna barato en el mercado, y muchas veces incluso se termina muchas veces no cosechando el producto o tirando el producto porque es un producto perecedero, ¿sí? Si no lo colocamos rápidamente en el mercado, este producto se comienza a podrir y tenemos pérdidas. Entonces vemos que una posibilidad podría ser agregar el valor a partir del deshidratado de estos tomates. Deshidratado solar, entonces decimos, bueno, aprovechemos lo que es la radiación del sol para producir aire caliente y con eso deshidratar el producto. Ese sería nuestro caso ejemplo. Algo que vimos, que detectamos en nuestro lugar, pensamos en una tecnología que pueda aprovechar la energía solar, en este caso térmica, y comenzamos a cruzar información. El primer paso para una vigilancia tecnológica es la planificación. Vamos a identificar las necesidades, fuentes y medios de acceso de información que tenemos disponibles. Lo primero que vamos a hacer es definir los objetivos para alcanzar con esa vigilancia tecnológica. ¿Qué información quiero obtener? ¿Para qué? Por ejemplo, ahora que estamos en una instancia que estamos arrancando con nuestros proyectos, digamos que Disculpa, Cari, sí. disculpa, Cari, porque escucho un sonido, pero no sé si es tuyo o es de algún participante, porque tal vez estás rozando algo del micrófono. ¿Lo escuchas tú? Me puse un micrófono, me puse los auriculares para tener el micrófono cerca y evitar ruidos ambientales, pero no sé ¿Tú lo escuchas? ¿No si lo eso es escuchas? lo que... ¿El sonido? No, no lo escucho. Ah, bueno, fíjate, porque justo no sé si ustedes los demás escuchan, porque siempre interrumpen, como que generan distracción esos sonidos. Ojo con aquellos que no pueden apagar el micrófono, de tal vez tapar donde está si están usando un teléfono celular, pero de evitar el sonido, ¿sí? Gracias. A ver, vamos a intentar. Bueno, dijimos que vamos a definir qué objetivos queremos alcanzar con esa vigilancia tecnológica. En nuestro caso, que estamos en una instancia arrancamos definiendo una necesidad y un potencial producto o tecnología para responder a esa necesidad, a esa demanda. Por ahí comenzamos abriendo todo el juego y viendo qué información hay sobre secaderos solares en general, ¿sí? Toda información que sean noticias, publicaciones, ¿sí? Sin cerrarnos. Quizás si ya estamos en una etapa más avanzada, donde ya tenemos más definida en algunas cuestiones concretas de la tecnología,
Ahí ya vamos a ir afinando cada vez más nuestros objetivos de vigilancia tecnológica y quizás nos vamos a centrar en secadores indirectos, en materiales, pero al principio quizás podemos abrir más el juego para poder tener un panorama más amplio de tecnologías. Bueno, y también determinar, digamos, qué información necesitamos, con qué fuentes de información, recursos y tecnologías contamos, ¿sí? En este sentido, las tecnologías de información y comunicación van a ser nuestras principales aliadas, ya que son las de mayor accesibilidad y bajo costo, ¿no? Lo que es Internet, lo que es a través de las computadoras, de los celulares, ahora con esta conectividad que hay, lo más fácil que tenemos para, y más, los recursos más cercanos y fáciles y económicos es Internet, y dentro de Internet tenemos una variedad, digamos, de información que podemos relevar. Podemos ver las redes sociales, que ahora tienen muchísimo impacto, digamos, en todo lo que es, uno, por ejemplo, hace una búsqueda incluso por el Google, por el buscador del Chrome, por ejemplo, y pone energía solar y automáticamente cuando entra muchas veces a las redes sociales comienzan a salirle eh, publicaciones, alguna oferta de tecnología solar. Esto es muy importante porque nos permite estar constantemente actualizándonos, seguir esas páginas, seguir esos actores, digamos, que están en ese ámbito, es importante para mantenernos actualizados. TikTok ahora está muy de moda y hay muchas cosas, es una de las principales plataformas para comercializar productos, por ejemplo. Bueno, a partir de esas fuentes de información que puedo tener diferentes, por ejemplo, si puedo hacer sondeos locales, esto por ahí ya no se estila tanto, digamos, más teniendo este acceso a las herramientas virtuales, pero es muy importante también acercarse, digamos, a estos espacios. Por ejemplo, hay muchas emprendimientos que trabajan con energía solar térmica, casi a lo largo de todo el país y casi en todas las provincias, desde el centro al norte de Argentina, tiene por lo menos una fábrica o un distribuidor de este tipo de equipos. Podemos acercarnos, ver qué equipos tienen, qué prestaciones tienen esos equipos, y comenzar a empaparnos más con la tecnología, ¿sí? Y con la información que hay. Después también las publicaciones de difusiones científicas, noticias, las de uso y mantenimiento de algún equipamiento, todo eso puede ser información que nos sirva a nosotros para entender más para darle más forma a nuestra idea de proyecto. ¿Sí? Acá les muestro, por ejemplo, la revista de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente. Es una revista que ahí se publican, digamos, todos los avances que hay en energías renovables, todas las energías renovables, es solar, solar térmica, fotovoltaica, biomasa, eólica, y todos avances a nivel de investigación, de desarrollo tecnológico. Eso es importante tener presente esta revista porque es una de las de mayor trayectoria en nuestro país, donde más publicaciones se hacen todos los años. Después, por ejemplo, en el caso de que vamos a trabajar con el secadero solar, podemos a buscar qué información hay sobre secadero solar, podemos encontrar diferentes manuales, por ejemplo, esta guía de uso de secaderos solares, que es de la FAO, y después también existen diferentes repositorios digitales de información. Por ejemplo, aquí está el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, donde todos estos artículos, por ejemplo, de la revista de Aberma o de otros tipos de revistas científicas o de revistas de difusión tecnológica, se hace una sistematización de esa información y uno puede hacer una búsqueda. Les dejo los links ahí para que ustedes puedan acceder. De diferentes tipos de temáticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si uno busca el secadero solar, bueno, ahí hay un ejemplo de un equipo desarrollado para Cachi, pero bueno, existen de diferentes temáticas. En cuanto, bueno, siguiendo con la planificación,
y fuentes de información y recursos, las publicaciones, no solo quedarnos con las publicaciones nacionales, sino ver qué existe en el ámbito internacional. Acá les traigo dos ejemplos también con los links correspondientes para que ustedes puedan entrar y ver, digamos, y también buscar información para sus proyectos sobre energías renovables. Bueno, esta es una página de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, eh, donde podemos ver que tenemos, digamos, la interfaz principal y tenemos noticias, después nos da información sobre las diferentes energías renovables, sobre el renovar, digamos, qué actualizaciones hay con respecto al renovar, a nuevas plantas de generación eléctrica de potencia, y bueno, y otros artículos de prensa y publicidad de energías renovables, ¿sí? Lo que es Nuevas Energías, que es una revista también argentina, que por ejemplo, también acá arriba podemos ver, digamos, en la barra, podemos ver diferentes temáticas de energías renovables que tocan: biocombustibles, eólica, solar, desarrollo sustentable, investigación y medio ambiente, y nos dan las últimas noticias que hay en cuanto a inversión, a desarrollo y a políticas en energías renovables. Pero como les decía, también hay que investigar lo que existe en el ámbito internacional. Muchas veces hay tecnologías que se desarrollan en otros lugares que pueden ser aplicadas en nuestros ámbitos, digamos, locales, con algunas adaptaciones, por supuesto, como vimos en el tema de recurso solar, que es muy variable de un lugar a otro, y también de materiales, de comenzar a pensar en la posibilidad de reemplazo de materiales para poder producir esas innovaciones tecnológicas a nivel local. Por ejemplo, esta es una revista Ari, te de hago perdón, México. disculpa que te Sí, interrumpo, pero siempre está la inquietud cuando hacemos vigilancia tecnológica acerca de cómo se identifica que la información o la fuente es confiable, que realmente te va a ser útil esa información, porque hay mucho, entonces tú tienes, exacto. ¿cuáles son los criterios para identificar la información correcta? Bueno, en realidad es importante, por ejemplo, chequear siempre que las páginas sean páginas oficiales, ¿sí? Porque por ahí hay muchas otras páginas que no son, o sea, que son duplicadas, digamos, de páginas oficiales, entonces hay que Oficiales, perdón, te fijarse. refieres a páginas de organismos de gobierno. Exacto, sí. Cuando uno entra a las páginas de organismos de gobierno, en general tienen, digamos, otros links a otras páginas. Entonces uno puede ir, digamos, a través de esa primer página entrando a otras páginas. Esa es una forma de ir entrando a, digamos, a publicaciones seguras que no sean fake news o información basura, por decirlo, ¿no? Que Claro, hay no mucho tomar, dando por vuelta. ejemplo, porque yo encontré en Nación o encontré en el diario X, encontré una noticia. Eso no sería una fuente de información. En realidad es una fuente de información, sí, sí, Ujú. obviamente, dependiendo qué tipo de información vos estés buscando. Es una fuente de información. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo yo voy a saber si eso que está publicado es realmente, tiene contenido o es, digamos, información basura? Si yo realmente no me pongo a estudiar y a leer, es muy difícil que yo pueda detectar por solo leer un artículo que lo que me dice ahí es real, ¿sí? Para eso es necesario buscar diferentes fuentes de información y triangular esa información, ¿sí? Porque si yo me quedo con lo que me dice solo una publicación en un artículo de diario, y probablemente me esté perdiendo un montón de otra información además, porque en general lo que se publica en el diario no es información muy técnica, siempre es información para difusión, con un lenguaje, digamos, ameno para que el público en general pueda entender. Entonces, por ahí se pierde mucha información, pero a medida que uno va investigando y va, digamos, captando información y datos de diferentes fuentes, triangulando esa información, yo puedo decir si realmente lo que está, digamos, lo que se está publicando sirve o está desinformando en realidad. Sí, ahí ¿Sí? yo quisiera hacer una aclaración con el tema de triangular, ¿qué significa? Es decir, por ejemplo, si ustedes ven una nota de prensa acerca de un tema que les interesa, digamos, de un proyecto que se llevó adelante en recursos solar en tal lugar,
En general, las notas de prensa, por ejemplo, en este caso, o revistas que no son organismos de gobierno, van a mencionar el organismo, van a mencionar alguna fuente oficial. Entonces, en ese momento es mejor no tomar con exactitud lo que dice la nota de prensa, sino ir a la fuente oficial, como para ver exactamente qué es lo que se decía, porque como dice Cari, muchas veces es que esto sucede mucho, Cari, con el tema de la vigilancia tecnológica, porque voy tomando Sí, mucha información que está en Internet y no califico la información. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el caso de los requisitos por el COVID para viajes. Hubieron muchas confusiones en esto, porque las notas de prensa de diferentes países dicen, a tal país se necesita para ingresar un certificado X, y lo dice el ministerio de tal. Sin embargo, si claro. van al ministerio se dan cuenta que no era así, que ponía varias categorías y varios temas y era más complejo que lo que aparecía en la nota de prensa. Entonces, por eso es triangular, quiere decir, es yo miro qué organismos están mencionados en la nota que me interesó y voy a la fuente oficial. ¿Sí? Muchas veces la prensa nos sirve para dirigirnos a las fuentes oficiales, pero hay que tener mucho cuidado para tomar información que realmente sea válida. Eso quería hacer aclaratoria. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Muy buena aclaratoria. Siempre y cuando, digamos, esas publicaciones en los diarios tengan fuente, porque muchas veces publican también sin fuente, ¿no? Eso Claro, es si algo publica que sin fuente, definitivamente no lo puedo ni siquiera tomar, porque no sabemos chequear, exactamente dónde. exacto. Sí, sí. Este, bueno, y después, por ejemplo, bueno, esta Energías Renovables es una revista de México, digamos, que hace publicaciones trimestrales sobre diferentes aspectos. Por supuesto, es desde México, muchas veces habla de política y vamos a saber que la parte de política está hablando, no nos va a servir para extrapolar la Argentina porque estamos hablando de otro territorio, pero también hace publicaciones de avances y desarrollos tecnológicos, de nuevos instrumentos, por ejemplo, de medición, de nuevas plataformas de simulación. Entonces, toda esa información, sí nosotros podemos nutrir nuestro proyecto con esa información. Lo mismo que Solar News, que es también otra página, digamos, esta es de España. España tiene mucha, pero mucho desarrollo en lo que es energía solar y energía solar térmica particularmente. Ellos, bueno, llevan mucho tiempo trabajando con energía solar, así que tienen mucha expertise en este tema y en las páginas españolas van a ver que la mayoría del material que cuando ustedes aborden energía solar, bueno, obviamente en idioma español, ¿no? En castellano, van a encontrar a España como referente, ¿sí? Y bueno, después hay un montón de otras fuentes de información, pero que ya están en inglés y demás, que requieren también de un manejo de idioma, ¿no? La barrera idiomática es un problema muchas veces, y más en tema de lo que es energía solar, porque bueno, las mayores innovaciones se realizan en Estados Unidos, en Alemania, bueno, China, España también, pero un poco siempre como los desarrollos tecnológicos, digamos, y lo que es en infraestructura, las realizan en estos países que no son de habla española. Entonces también, bueno, van a encontrar muchos artículos científicos en inglés sobre los últimos avances y digamos, con un retardo, luego se publican en español. Bueno, hablando de fuentes de información, dijimos que también bueno, las ferias y los eventos, así tipo webinarios, o en algún congreso, o también se hacen ferias donde exclusivamente, por ejemplo, hay una feria que se realiza en Brasil, que se realizó hace 2 meses, que es una feria donde van proveedores de todos los insumos para fotovoltaico, tanto de paneles como todos los complementos para el aprovechamiento de la energía fotovoltaica, baterías, inversores, para grandes escalas más pequeñas a nivel residencial. Son ferias donde se pagan, digamos, para poder ingresar a la feria y a las diferentes fuentes, o sea, a las diferentes charlas que hay, y principalmente estos espacios son para hacer contacto, ver los últimos que hay en desarrollo tecnológico,
y comenzar a hacer contactos con proveedores, ¿no? Son eventos bastante caros porque, bueno, ahí van empresas con proyección de vender, digamos, sus productos a gran escala, y también van, por ejemplo, los gobiernos, muchos a participar, a ver qué tecnología hay para poder implementar, o las grandes empresas que están con proyectos, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica de grandes potencias, ¿sí? Como los parques solares Cauchari o los de Cafayate, o los que están todos con renovar, digamos. Bueno, y los cursos de capacitaciones, ¿sí? Que nos permiten vincularnos de forma directa con lo que es el sector, digamos, que el sector en este caso sería solar térmica, que también hay ferias, se realizan muchas de estas ferias en España. Como les decía, España es uno de los referentes en energía solar térmica, así que hay ferias que se realizan ahí anualmente, al estilo de las que se realizó en Brasil. Después bueno, son espacios de actualización, se llevan los últimos desarrollos tecnológicos, o incluso se llevan proyectos potenciales de desarrollo tecnológico, ¿sí? Donde ya se hicieron simulaciones y hay algunos resultados de simulaciones, y ya van indicando hacia dónde va la investigación, hacia dónde van los desarrollos. Bueno, sirve para obtener contactos del sector, de potenciales clientes, de expertos, de proveedores, de distribuidores. Y bueno, es un lugar también que, dado después en un futuro, digamos, puede ser un lugar apropiado para promocionar nuestros equipos, nuestros productos, y conseguir clientes. Bueno, ahí les estaba mostrando, perdón, bueno, habrán visto la interfaz, esas muy conocidas, son de diferentes cursos que hay en Argentina, digamos, sobre energía solar, Fundación Energizar, Colectando Sol, Academia de Energía Solar, son algunas de las, digamos. Y esto simplemente, como les decía, ustedes ponen en el buscador y de repente ya solo les comienza el algoritmo, digamos, de las redes sociales, les comienza a mandar información sobre diferentes páginas relacionadas a la temática de búsqueda. Y después, bueno, con respecto a las ferias, acá les traigo, bueno, algunas eventos que se van a realizar. Dentro de poco, la reunión de ASADES, de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, que se realiza anualmente. Digamos, en este espacio se presentan los últimos avances que hay también de energías renovables a nivel de Argentina y también del Mercosur. Participan algunos países, digamos, limítrofes, Brasil, Bolivia, también Ecuador, y bueno, ahí se presentan los trabajos, y además hay algunas charlas, digamos, maestras, de algunos expertos sobre temáticas, digamos, temáticas de interés para la región. Y después, bueno, ahí les paso los links donde pueden consultar. También otra fuente de información sobre eventos, ferias y capacitaciones es la Cámara Argentina de Energías Renovables, donde podemos ver los informes que existen sobre las energías renovables. Acá arriba en la barra, por ejemplo, están los últimos informes que hay sobre energías renovables en Argentina, los webinarios, o sea, congresos, eventos que haya, para tener en cuenta. Y después, bueno, por ejemplo, el año que viene, en 2023, se realiza en marzo el Congreso de Energías Sustentables en Bahía Blanca. Este es otro también congreso a nivel nacional, donde también se presentan trabajos con los últimos avances. Bueno, entonces planificamos nuestra búsqueda de información, planteamos un objetivo. El objetivo, bueno, en este caso estamos por queremos desarrollar un deshidratador solar para aprovechar los excedentes de producción. En este caso, nuestra disparador fue el excedente de producción de tomate, porque yo vivo acá en Salta y en el norte se produce eso, que muchas veces se desecha o se pudre, y bueno, pensamos en esa solución, ¿sí? Ahora, el objetivo en principio es recabar toda la información y comenzamos a recolectar en función de esos objetivos.
qué información, digamos, me sirve a mí para lo que yo estoy intentando desarrollar, ¿sí? Como dijo Inés, pueden aparecer algunas noticias que tienen contenido erróneo o contenido a medias, porque muchas veces se explica lo superficial, hay que ir a la fuente para ir a los detalles. Analizar la pertinencia, calidad y fiabilidad de la información. Bueno, esto que decíamos con Inés de también triangular, no solo quedarnos con una fuente de información, sino analizar diferentes fuentes, seleccionar cuáles van a ser nuestras fuentes de información. Por ejemplo, yo le mostré la Cámara de Energías Renovables de Argentina, donde constantemente uno puede ir viendo qué noticias se publican, cuáles son los últimos webinarios, muchos webinarios gratuitos en estos temas, así que hay que estar atento, digamos, para poder participar. Seleccionamos esas fuentes de información para regularmente estar accediendo y ver cuáles son las últimas actualizaciones. No toda la información ni todas las fuentes muchas veces nos van a poder actualizar esa información. A veces uno entra a una página que hace, no sé, 10 años que existe la página y nunca más se actualizó la información. Entonces descartamos porque ya es algo que es obsoleto, la información que está ahí seguramente puedo encontrar otras páginas más actualizadas. Entonces comenzamos a seleccionar las fuentes, establecer un sistema que nos permita disponer de esa información y difundirla dentro de la organización, ¿sí? O sea, esa información la vamos a sistematizar. ¿A qué nos referimos con sistematizar? Vamos a filtrar, vamos a organizar, vamos a clasificar, la vamos a almacenar, y disponer nos referimos a que esté accesible para todos los que estamos participando en el proyecto. Probablemente, o sea, los proyectos que ustedes están armando están compuestos por varias personas. Entonces, ver la forma de que esa información nos llegue a todos, para poder y tener acceso constante en el momento que necesite. Bueno, en esa búsqueda de tratamiento, bueno, en esa búsqueda de información, por ejemplo, en el tema de, bueno, nosotros estamos trabajando con energía solar térmica, surgió, por ejemplo, el censo solar térmico. Este censo lo realiza el INTI, realizó uno previo en 2016, en 2020 se hizo la actualización, y nos da principalmente información sobre empresas fabricantes de colectores solares térmicos, empresas que brindan servicios, que hacen instalación, diseño de proyectos, capacitación. Nos brinda información de cuáles son importadoras, cuáles son de fabricación nacional, ya dijimos, y cuáles distribuyen equipos, ¿sí? Y acá les muestro una pequeña tablita solo de las empresas fabricantes, donde están todas las páginas de esas empresas, donde nosotros podemos entrar a ver qué equipos venden, qué características tienen, con qué materiales trabajan, digamos. Les dejo también el link acá del censo del INTI para que lo tengan, digamos, disponible y puedan consultar, digamos, esta información. Lo mismo está, digamos, el contacto para los otros tipos de empresas, digamos, de servicio, importadoras y distribuidoras. Bueno, en esa búsqueda, y bueno, también van a surgir, bueno, esta es una noticia, por ejemplo, el secadero solar, una opción para mejorar el deshidratado de alimentos. Esa fue una noticia sobre un proyecto que trabajamos, así que por eso la puse. Vamos a encontrar este tipo también de artículos científicos. Este es un artículo de la revista Verma, análisis de secadero solar tendalero con torre central en convección natural. Bueno, este es un desarrollo que se hizo en Catamarca, por ejemplo. Después vamos a encontrar estas cartillas de transferencia de tecnología y divulgación. Ahí se ve en la fotografía, es un secadero solar hecho todo de madera y lona, que se desarrolló en Bolivia, no, México, México es. Y bueno, acá además nos trae toda información sobre un secadero solar, sobre cómo construirlo, las mediciones que se hicieron al equipo, qué eficiencia tuvo,
curvas de secados que se hicieron, por ejemplo, con diferentes productos. Y bueno, esto es importante, digamos, porque ya hay gente que va trabajando en estos temas, no es necesario que nosotros comencemos de cero, entonces ver qué es lo que hay, qué información yo puedo tomar y replicar y adecuar al lugar donde estoy. Por ejemplo, acá encontré, el otro día, cuando hablamos del recurso solar, le comenté de Salta que tiene su atlas de energía solar, Mendoza también tiene el atlas de energía solar, tiene un atlas para diferentes tipos de energía, y en ese está el solar y biomasa, y por ejemplo uno entra a la página que está acá abajo, el link, y puede obtener valores de irradiancia para los diferentes meses del año. Hay promedio mensual, creo que hay promedio diario también de valores, y este es un mapita. Acá, bueno, salió medio chiquito, pero bueno, uno puede ir, ubicarse geográficamente y ver, por ejemplo, en función del mes del año, qué tipo de irradiancia tengo. Esa herramienta, digamos, esa búsqueda de información también contribuye a mi proyecto. Estoy por trabajar con energía solar térmica, tengo que ver qué información tengo de energía solar térmica. También dijimos las diferentes tecnologías, ver qué tipos de secaderos solares hay, digamos, en el mercado, se han desarrollado. Por ejemplo, estos son los de secaderos directos. Como pueden ver, la radiación da directamente al producto, y bueno, se aísla todo, digamos, el contenedor y se le pone una cubierta transparente para hacer el efecto invernadero. Y las diferentes configuraciones que tenemos madera, podemos ir viendo diferentes materiales que se van utilizando. Acá hay plástico de invernadero, diferentes tamaños, formas. Acá hay, por ejemplo, la chapa canalada transparente, hierro, las bandejas cribadas. Después, por ejemplo, en lo que es los otros tipos de modelos que tenemos también, puede ser un secadero solar indirecto. De diferentes escalas vemos estos más pequeños, y después tenemos al último, que tiene un galpón, que es un secadero a escala industrial. ¿Sí? Podemos ir viendo las diferentes configuraciones, que tienen colector y cámara de secado, también diferentes materiales, diferentes inclinaciones. ¿Sí? En función de esa búsqueda, tratamiento de información, también comenzamos a ver qué hay en el mercado nacional, qué es lo que se está comercializando. Lo primero es buscar por internet. Bueno, por ejemplo, esta búsqueda la hice por internet y me salieron estas 3 ofertas de Mercado Libre, de deshidratadores solares de alimentos. Son todos de torre, digamos, de forma directa, porque no tienen aislada la cámara. Y bueno, podemos ver que hay precios que rondan desde los 20.000 hasta los 24.000, que están hechos. Por ejemplo, está hecho con plástico transparente. Estos están hechos con vidrio. Esto es el mismo proveedor, pero diferentes capacidades. Este tiene 3 bandejas, este tiene 6 bandejas. Bueno, los materiales que usan, usa una malla de tela mosquitera de acero inoxidable, y este tiene una malla plástica. Podemos ir viendo diferentes materiales, configuraciones, precios. Toda esa búsqueda, digamos, de información, como dijimos, la tenemos que comenzar a sistematizar, armar, digamos, comenzar a categorizar, ver qué información corresponde a los diferentes modelos, a los diferentes materiales. Si encuentro normativas, seguramente me van a salir, pongo secadero solar. Bueno, en este caso de secadero solar no hay mucha normativa, ni técnica, ni legal, digamos, ni leyes, pero por ejemplo en tema de fotovoltaico, en tema de termotanque, que son las 2 tecnologías más difundidas, donde hay mayores avances en el marco legal y en el marco normativo, vamos a encontrar, digamos, más información, comenzar a clasificar y ver, digamos, toda la información que tenemos. Recurso solar también, ver qué herramientas tengo, si tengo, por ejemplo, existen algunos simuladores para y algunas plataformas que pueden hacer simulado de secaderos solares, son pagas, pero bueno, existen. Entonces también ir viendo qué herramientas tengo yo para poder fortalecer y enriquecer mi idea proyecto, ¿sí? Siempre buscando disminuir todos los riesgos,
y cada vez siendo más precisos con nuestra idea proyecto. Y finalmente, para cerrar digamos, esta vigilancia tecnológica, vamos a valorar esta información. ¿Qué vamos a hacer? Ver que toda esa información, porque vamos a tener un montón de información, alguna va a servir para nuestros objetivos, otra no. No significa que no sea verdadera la información, pero nos sirve porque es irradiación de México. No me sirve, digamos. No me sirve porque ese tipo de pintura que utilizan selectiva para hacer el colector, no la voy a conseguir acá. Entonces ese informe que habla de la eficiencia con la pintura selectiva, lo resguardo, digamos, lo puedo poner en mi clasificación de información, pero probablemente para mi idea proyecto no me sirva porque no es algo que esté a mi alcance. Entonces no voy a seguir invirtiendo tiempo en ese tipo de información, me voy a abocar a mi idea proyecto y a lo que puede enriquecer mi idea proyecto. Después, bueno, puede ser que de esta vigilancia tecnológica, perdón, de esta vigilancia tecnológica puedan surgir nuevos objetivos. Yo había planteado, bueno, investigar solamente sobre energía solar, pero me doy cuenta que estoy hablando de un secadero solar, o sea, un secadero solar de alimentos. Entonces, también voy a tener que comenzar a investigar, por ejemplo, qué requerimientos tienen los alimentos de secado, ¿sí? Lo puedo secar a cualquier temperatura. Si lo llevo a 100 grados, lo estoy quemando, por ejemplo. Tiene que, bueno, ver, por ejemplo, ese tipo de cosas, qué condiciones de humedad, de temperatura, si puede ser, si lo puedo secar de manera directa, por ejemplo, porque si yo lo seco con el sol dándole directamente al producto, y es más rápido el secado, pero el producto que yo quiero secar se deteriora con el sol directo, entonces no, necesito un deshidratador indirecto. Entonces, todo esto vamos analizando esa información, vamos cruzando esa información, esos datos, y vamos generando, pasando de lo que sería dato, digamos, datos, radiación solar por un lado, diferentes prototipos por el otro, el producto que yo quiero deshidratar, las características. Comenzamos a cruzar esa información, a analizar esos datos y a darle forma para nuestro proyecto, ¿sí? Y convertimos toda esa información en conocimiento que nos va a permitir ir cerrando nuestra idea proyecto. Analizar qué factores influyen en la competitividad también, porque nosotros, bueno, vamos bueno, pero ¿qué tipo de secadores? Yo quiero hacer un secador solar, pero de tipo familiar. ¿Por qué? Porque el tipo familiar no existen en el mercado, veo un nicho, nos sirve, o sea, la BT, o sea, la vigilancia tecnológica es fundamental y tiene que volverse un hábito en nuestro emprendimiento para poder estar siempre con los últimos avances tecnológicos, pero además también para ir descubriendo nuevos requerimientos de nuestros clientes y descubriendo nichos de mercado. Bueno, después de hacer una vigilancia tecnológica, ampliando, viendo toda la información, clasificamos esa información, vemos lo que sirve para nuestra idea de proyecto, podemos comenzar a materializar nuestra idea, avanzar de lo que yo me imaginé. Dije, bueno, un deshidratador solar para secar tomate para que no tenga que tirar esa producción el productor. ¿Sí? Además le agrego valor, genero un nuevo producto, el tomate deshidratado que tiene otro precio, vuelvo a un producto que es perecedero, a un producto imperecedero que puedo almacenarlo, si lo almaceno en condiciones de humedad y de temperatura y de luz adecuado, puede durarme hasta un año. Entonces, bueno, comienzo toda esa idea que yo tenía la tengo que comenzar a materializar en un equipo que me pueda hacer eso que yo busco como objetivo. Deshidratar tomate con sol, ¿sí? Entonces vamos a convertir en ese diseño que lo tenemos, digamos, en nuestra cabeza, en algo más tangible. No construirlo directamente, pero sí comenzar a plasmarla a nuestra idea
en un boceto, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, comenzamos a cerrar la idea, después de hacer la vigilancia tecnológica, decimos, bueno, ¿qué queremos? Aprovechar la energía solar térmica. Dijimos, bueno, un secador directo, indirecto, indirecto, porque el tomate con el sol pierde un poco el color, se pone más negro, eso le quita su presentación y después me dificulta colocar ese producto en el mercado. Además, si es indirecto, es más versátil, puedo deshidratar otro tipo de, de frutas y verduras, no solo el tomate. Bueno, veo que mayo y junio son los meses de mayor producción de tomate a nivel país, o sea que eso ya me está dando una idea de en qué periodo yo voy a tener ese producto que yo quiero deshidratar barato para poder aprovecharlo como materia prima y en excedente, ¿sí? Entonces, esto, tenerlo en cuenta al momento de hacer el diseño de la inclinación de ese colector, porque estamos hablando de mayo-junio, por ejemplo, o claro, y de la irradiancia que va a llegar en esa época. La población objetivo, bueno, dijimos va a ser productores familiares o particulares, y vimos un millón de productos, de equipos hechos con lonas, hechos con plásticos, transparentes, pero nosotros queremos que nuestro equipo sea robusto, que no, que no tenga que estar constantemente haciéndole mantenimiento, y bueno, podemos ir viendo, bosquejando, digamos, un equipo de secado indirecto de madera, por ejemplo. Comenzamos a la metodología que proponemos para el diseño de la idea es visualizar la idea, después hacer el diseño del producto o del servicio, y como resultado obtener un plano de ese producto, o un dibujo en 3D utilizando las diferentes herramientas virtuales que existen para dibujo. Entonces, bueno, el primer paso sería plasmar la idea en un boceto. Aunque parezca algo, digamos, antiguo, el boceto se usa todavía muchísimo y es una muy buena herramienta para comenzar a materializar algún producto, o también el diseño de un servicio, ¿sí? Lo que nos permite es comenzar a ver el concepto de lo que va a ser el uso principal del producto, y las características más básicas e importantes las vamos materializando, ¿sí? Lo que hacemos es, por ejemplo, al ser tan visual el boceto, ¿sí? Podemos explicar, al dibujarlo podemos explicar mejor la idea, y nosotros también hacer una retroalimentación con otras personas, ¿sí? Sobre nuestra idea del proyecto. En este caso, un deshidratador solar. Vamos a afinar cuáles son las características y atributos que tiene que tener esa idea. Dijimos, bueno, lo vamos a hacer robusto. ¿Qué materiales? No vamos a usar plástico. Bueno, podemos usar madera, podemos usar hierro, vamos a usar vidrio, vamos a usar policarbonato. Lo podemos ir bocetando y vamos viendo que en función de ese intercambio, qué sería lo más óptimo para nuestro producto. Por ejemplo, ¿no? Vamos al secadero solar. Dijimos que mayor versatilidad nos da un modelo de secado indirecto. Entonces me imagino el que tiene el colector y la cámara de secado por otro lado. Entonces en esta cámara donde va el producto no le da el sol, o poner cualquier producto y no se va a deteriorar por el sol. El ángulo de inclinación del colector, puedo decidir hacerlo para mayo o junio, por ejemplo, porque pienso en la sobreproducción de tomate que hay en esa época, el precio de la materia prima que voy a usar, y aprovechar. Entonces pienso en el ángulo de inclinación para esa época, de acuerdo al lugar donde estoy ubicada, ¿no? En general es la latitud más 10, 15 grados, más 10, 15 grados, digamos, de la latitud. O sea, si estoy en Salta, 24 a 35, 40 grados de inclinación le pongo, y voy a obtener la mejor eficiencia de ese colector, porque están más perpendiculares a los rayos invernales del sol, ¿sí? Pero si lo quiero hacer para todo el año, porque quizás yo digo, bueno, tomate va a ser esos 2 meses, pero puedo pensar en aprovechar otros productos durante todo el año, entonces voy a pensar en el ángulo de inclinación de la latitud, sería el óptimo para todo el año. Y bueno, esto pensando en un secadero.
Si vamos a pensar en un termotanque solar de agua para producir agua caliente, también la óptima es, se utiliza un poco de la latitud, más 10 grados, porque en general necesitamos más agua caliente en invierno que en verano, y también otro tipo de colectores de aire, por ejemplo para climatización, también se utiliza, digamos, lo que sería la inclinación de la latitud. En este caso estamos hablando del colector del secadero, pero en otras tecnologías también lo tenemos en cuenta. Después, bueno, capacidad de carga entre 10 y 20 kilogramos de producto fresco. Esto un poco lo obtuve de la BT, fui viendo que de acuerdo a los diferentes modelos que hay, tamaños, y más o menos qué implica un módulo de producción familiar, y bueno, más o menos ronda en esa capacidad. Y bueno, ¿qué materiales? ¿Qué materiales puedo usar? Bueno, madera, hierro, comienzo a ver, bueno, en el colector puedo usar chapa canalada, policarbonato o vidrio, aislantes, malla plástica, voy viéndolos. Utilizo toda esta información para mi proyecto y extrapolo, o sea, vamos a ver que cuando hagamos una vigilancia tecnológica vamos a encontrar un montón de información de secaderos, mucha información para el nivel nacional hay, pero también mucha información en Bolivia, en Perú, en México, sobre sobre secaderos solares, hay mayores avances, digamos, en esos países, y podemos utilizar toda esa información para nuestro proyecto. Por ejemplo, lo que vimos en recurso solar, lo vimos en la clase 2, que utilizamos el NASA Power Project para obtener información sobre el recurso solar. Por ejemplo, obtenemos estas tablitas donde nos da diferentes ángulos de inclinación, con diferente irradiancia, y bueno, después podemos pasar en limpio esos datos y obtener, digamos, estas curvas, digamos, que nos indican cómo es la variación del recurso solar disponible sobre los diferentes planos inclinados. Por ejemplo, para Salta, podemos ver que más o menos está a 24 grados, bueno, acá está graficado 30, perdón. Y podemos ver acá, 30 grados, decimos, bueno, 4,33 kWh por vatio hora por metro cuadrado por día. ¿Cómo obtengo este valor? Me doy cuenta que es el mayor valor que voy a obtener, ¿sí?, de irradiancia si yo lo ubico con esa inclinación, a 30 grados, que es lo más próximo de estos valores que están ahí a la latitud de Salta, ¿sí? Entonces, todo ese valor, si lo multiplico por los 365 días del año, me va a dar que yo puedo obtener 1600 kWh por metro cuadrado, si lo pongo a esa posición óptima anual, que sería la latitud del lugar, ¿sí? Entonces ya me va dando el ángulo de inclinación óptimo. Bueno, en nuestro país, pues, por ejemplo, si posicionamos un colector solar de forma óptima en función de la latitud, como recién dijimos, podemos ver que puede recibir entre 1000 y 2200 kWh por metro cuadrado al año. Un colector más o menos, viendo la bibliografía, la BT, bueno, con cubierta transparente, un colector solar más o menos puede tener una eficiencia energética del 50% sobre ese recurso solar. Es decir, que si nosotros decimos que entre 1000 y 2200 kWh llegan por metro cuadrado al año, con un metro cuadrado y una eficiencia del 50% podemos obtener entre 500 a 1100 kWh por metro cuadrado al año. Y en Salta específicamente serían 800 kWh por metro cuadrado al año. Esto lo vamos cruzando toda esta información con el lugar donde vamos a ubicar el equipo y con la eficiencia que tiene el equipo, ¿sí? Por la bibliografía, porque como les digo, no es necesario más en esta instancia, en este tipo de proyectos, porque el desarrollo de estos equipos lleva mucha investigación, mucha medición de parámetros, pero podemos nosotros utilizar lo que hay ya desarrollado
y comenzar a implementarlo de acuerdo a las características donde vamos a ubicarlo. Más o menos para obtener una temperatura digamos, de secado que se utiliza para los productos, frutas y verduras, que varía entre 40 y 60, más de 60 ya se quema el producto, entre 40 y 60 grados de temperatura, con 2 metros de colector, inclinado, digamos, con el ángulo de la latitud del lugar, nosotros podemos obtener la temperatura que necesitamos para secar los productos. En este caso, el tomate, que sería nuestro ejemplo. Luego de bocetar, digamos, de hacer a mano alzada, que nos sirve para hacer, digamos, el machete, el apunte de lo que va a ser nuestro equipo, ahí aprovechamos, le hacemos todas las modificaciones, comenzamos a ver cómo vamos a hacer para resolver, si lo atornillamos, si lo soldamos, con qué tipo de madera. Por ejemplo, este equipo que acá ven, que es un deshidratador solar que desarrollamos en el INTI, primero fueron muchas incógnitas, vimos todos los materiales que había, vimos que se usa madera, placas de madera, chapadur, y decidimos hacerlo con machimbre por una cuestión de construcción, de fácil acceso a ese material en todos lados de la provincia, que fue nuestro ámbito de estudio, pero además por la facilidad en la construcción, ¿sí? O sea, necesitamos una sierra y con eso vamos cortando cada una de las guías, y después la vamos acoplando. Por ahí cuando tenés que trabajar con una placa de madera, es más difícil, digamos, más preciso los cortes, y además, digamos, se desperdicia mucho menos trabajando con las tablas de machimbre, por una cuestión de eficiencia de uso de materiales también, pensamos en ese tipo de material. Además, la madera es aislante en sí, pero bueno, también le pusimos una aislación interna, de las que se usan en los techos, esa membrana, digamos, que es aluminizada, eso pusimos, digamos, en el interior de la cámara y del colector en las partes inferiores para hacer la aislación. También trabajamos con policarbonato alveolar porque nos resultó mucho más versátil este tipo de material. El tema de trabajar con vidrio, es muy frágil, esto está asentado sobre el suelo, vuelan piedras, ramas, bueno, circulan animales que pueden romper fácilmente, digamos, lo que es el vidrio. Y el policarbonato tiene una buena eficiencia, digamos, no reduce tanto digamos, lo que es la radiación que ingresa al colector, es muy poco lo que incide en comparación al vidrio, y además es mucho más liviano para transportar. Se desarrolló este equipo, acá vemos ya cómo pasamos de boceto a un plano, o dibujo 3D, donde ya podemos comenzar a dimensionar el equipo, los componentes que va a llevar, determinar cuánto material voy a necesitar, ¿sí? Primero en el bosquejo yo igual ya avancé un montón, acá lo único que hago es afinar los detalles y ya trabajar a escala con medidas exactas, para realizar planos. Bueno, acá lo que les decía, los planos 3D a escala permiten determinar los procesos necesarios para lograr el producto. Ahí vimos que bueno, va a llevar madera, va a llevar hierro, podemos calcular los materiales, ¿sí? En función de la madera, del hierro, yo sé que voy a tener que aserrar, que voy a tener que taladrar, voy a tener que soldar, ¿sí? Entonces voy viendo, digamos, cuáles van a ser los procesos necesarios que voy a necesitar para lograr ese producto. La infraestructura que voy a necesitar un taller que tenga luz, energía eléctrica, porque la mayoría de las herramientas que voy a necesitar son eléctricas, voy a necesitar taladro, soldadora, una sierra eléctrica, bueno, puede ser un serrucho. Después, por ejemplo, el conocimiento, ¿qué voy a necesitar para llevar a cabo mi idea de proyecto? Voy a tener que saber soldar, además de conocer cómo, para hacer el diseño del proyecto, yo tuve que cruzar información de radiación, información de eficiencia, de colectores y demás. También en el momento de
construir esa idea proyecto, qué conocimientos necesito para llevarlo, digamos, a plasmarlo, digamos, materializar ese producto. Y bueno, el cálculo de materiales, por lo tanto también de costos, ¿sí? Acá vemos los planos, digamos, de ese secadero, donde ya podemos ver, digamos, las diferentes dimensiones. Entonces yo tengo un metro para un metro de hierro acá, voy sumando las cantidades de metro y puedo calcular cuánto hierro necesito, sacar las áreas de las diferentes partes y ver cuántas, digamos, cuánta madera y cuánta aislación necesito, cuánta área de colección tengo, entonces cuánto policarbonato voy a necesitar, el tamaño de la chapa canalada que va a ir adentro, la pintura, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, cerrando un poco la idea proyecto, es avanzar antes de construir el prototipo, es necesario bosquejar, de ese bosquejo, juego, uso mi imaginación, pero ya comienzo a cerrar materiales, dimensiones, luego paso a un plano 3D a escala para poder ya comenzar a definir los procesos, la infraestructura, los materiales, los costos, ¿sí? Y dentro también de vigilancia tecnológica, pero que lo separe como leyes, regulaciones y normas técnicas, porque me parece importante hacer un énfasis en este tipo en esta temática, porque también va a surgir de la BT un montón de leyes, un montón de normas técnicas, que si yo pongo energía solar, termotanque solar, y me van a comenzar a salir las normas IRAM, por ejemplo, me van a comenzar a salir las leyes de generación distribuida con termotanques solares compactos. Entonces, es información que me va a surgir de la BT. Quizás en principio uno no las analiza a fondo, pero es necesario tenerlas en cuenta, porque, bueno, digamos, las regulaciones nos van a dar indicaciones sobre materiales, sobre insumos, sobre maquinarias, sobre recursos humanos, procedimientos, ¿sí? Es necesario tenerlas en cuenta porque nos pueden limitar, digamos, nuestro proyecto. Por ejemplo, bueno, acá hice un pequeño diagrama de lo que son las leyes, qué son las regulaciones y qué son las normas. Las leyes, bueno, son las de cumplimiento obligatorio establecido en los gobiernos, y que, bueno, lo que hacen es mediar en el comportamiento de la ciudadanía, ¿sí? En general. Cuando hay leyes respecto a productos, digamos, tiene que ver más con la comercialización de esos productos, con cuestiones de seguridad, de calidad. Las regulaciones lo que hacen, bueno, la ley del marco y la regulación son los decretos, por ejemplo, de cómo se va a implementar esa ley, y las normas, si bien no tienen carácter jurídico, o sea, no son muchas veces obligatorias, son convenciones sociales, y en el caso de las normas técnicas, son convenciones, digamos, sobre algunas cuestiones técnicas que tienen que cumplir ciertos productos. Entonces ahí vamos a tener mucha información que nos va a servir para contribuir a nuestro proyecto. Ahora vamos a ver bien. Bueno, como decíamos, las leyes y regulaciones, que tienen que ver con el marco legal, no con el normativo, para hacer la diferencia, nos pueden dar información sobre el producto, las características, las prestaciones, seguridad, calidad, con respecto a los componentes, a los materiales que voy a usar, a los insumos, a la materia prima, todo lo que sea, digamos, constitutivo del producto. Quizás hay algunos materiales que van a ver que, qué sé yo, por ejemplo, la chapa, perdón, ahora en el ejemplo ya vamos a ver algunas cuestiones respecto a esto, respecto al proceso productivo, dónde se puede localizar nuestro emprendimiento, si hay alguna restricción ambiental para esa producción, qué hacer con los residuos, qué tipo de maquinaria puedo utilizar, de higiene y seguridad en general, digamos, de lo que sería nuestro rubro de productivo. Y también pueden surgir algunas leyes y regulaciones que tienen que ver con promoción y fomento de la actividad, ¿sí? Esto es re importante tener en cuenta, porque las energías renovables, digamos, al tener muchas leyes que están como, hay una intención, digamos, y una necesidad de esta transición energética de las convencionales a las
renovables, hay muchas leyes de fomento y de promoción que otorgan subsidios o créditos a tasa subsidiada, o sea, créditos a tasa cero, o en el caso, o créditos fiscales donde te dan exenciones impositivas. Entonces, ver si nuestro producto, lo que estamos nosotros pensando, puede cumplir con algunos requerimientos de estas leyes de promoción y fomento, y quizás además de obtener todos los beneficios que obtenemos por el producto en sí, digamos, de utilizar energías renovables, de no contaminar, de ser un producto innovador, tenemos estos subsidios que nos permiten llevar a cabo nuestro proyecto y obtener beneficios fiscales por eso, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es renovar, para que se implementen todos esos proyectos, además de que, bueno, se hizo un contrato con el Estado, los que ganaban, el Estado se comprometió a comprarle la energía a determinado precio, que ya se pacta justo en la licitación. Además, se le dieron un montón de beneficios, digamos, fiscales para que se puedan concretar esos proyectos, ¿sí? O sea, era fotovoltaico, todo fotovoltaico, lo que fue energía solar, entonces toda tecnología importada, ¿sí? Nosotros tenemos por importación muchos impuestos. En el caso de los proyectos que aplicaban para renovar, para importar, digamos, estas tecnologías, tenían beneficios de algunos impuestos que no se cobraban. Entonces eso, digamos, también es dinero para el proyecto, y además también es un impulso, digamos, para que se lleven adelante este tipo de iniciativas. Bueno, en cuanto a leyes nacionales y regulaciones, bueno, en lo que es específico, bueno, hay varias leyes de régimen nacional de energía eólica y solar, fomento nacional para el uso de energías renovables, para producción eléctrica, una primera ley después se modifica con la siguiente ley, que también es para producción de energía eléctrica, pero una son dos programas distintos, digamos, estas leyes cuando se crean, después se crean programas para implementarlas, y la última ley es la del renovar. La anterior fue el GENREN, que era parecido al renovar, pero tenía otras, no, digamos, otro marco, digamos, de garantías, por lo cual no funcionó. En cambio, el renovar, con estos beneficios fiscales y con las garantías que se daban para esos créditos, se pudieron llevar a cabo. Y después, por ejemplo, la última ley que se trabajó, que surgió en el 2018, es la de generación distribuida de energías renovables. Antes de esta ley, por ejemplo, uno no podía poner un panel en su casa y producir energía y inyectarla a la red, porque no existía un marco legal, digamos, para eso. Podías comprar el panel, pero tenías que utilizarla para autoconsumo, y por ahí no era, a ver, si uno tiene energía eléctrica convencional, no resultaba redituable poner un panel con una batería, digamos, porque realmente los costos, digamos, y la amortización de ese equipo era inviable. Con esta nueva ley para la generación distribuida, integrando, digamos, a la red esa generación particular de mi casa con panel fotovoltaico, además que me resulta más económica la inversión, porque ya no pienso en batería, por ejemplo, para almacenamiento, porque lo que yo genere directamente lo inyecto a la red y voy tomando desde la red la energía que yo requiero para mi casa. Entonces ahora hay un marco legal por lo cual yo lo puedo hacer, e incluso tener un ahorro, digamos, por producir energía y después que me descuenten de mis consumos, ¿sí? O incluso si hay un excedente porque produje más energía de la que consumí, me pagan, digamos, por esa energía producida. Y en este caso, dentro de las regulaciones, como estamos hablando de un equipo que va a trabajar con alimentos, tenemos que ver lo que hace referencia a la normativa de alimentos, y esto, digamos, el Código Alimentario Argentino es el que regula, digamos, todo respecto a los alimentos, su elaboración, no solo alimentos, también en aditivos. Entonces, bueno, todo eso está ahí. Nosotros, si queremos saber, por ejemplo, en el caso del deshidratador, ¿sí?
Yo les mostré ahí unos modelitos que usaban malla, por ejemplo, la malla de la tela mosquitera. En realidad esa tela mosquitera después se oxida, porque nosotros hemos hecho prueba con esas telas, se terminan oxidando y generan una contaminación en el alimento. Si uno se fija en el código alimentario, habla sobre los productos, digamos, y los tipos de materiales que se pueden usar para la producción de alimento. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, porque si yo no puedo utilizar cualquier material que esté en contacto directo con el alimento, porque me puede estar generando una contaminación. Entonces, después voy a tener el problema porque ese equipo que yo diseñé no lo voy a poder comercializar porque no cumple con las normas mínimas para producir alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso aclaré lo del código alimentario. Algo específico para deshidratadores solares no hay, tampoco hay para colectores de aire, ni termotanques. Bueno, es un poco de las regulaciones, digamos, el marco legal, después con respecto al marco normativo, que ya nos vamos a las normas más técnicas, eh, digamos, que establecen niveles de base de aspecto de calidad, seguridad de materiales, productos, servicios y los procesos para su elaboración. En general, estas normas técnicas no son obligatorias jurídicamente, digamos, tienen más bien un carácter, son las normas IRAM, por ejemplo, las normas ISO a nivel internacional, que más bien tienen un carácter voluntario, digamos. Yo, por ejemplo, tengo un producto que quiero comercializar, no, quizá nadie me exige a mí que tiene que estar certificado con la norma IRAM, ¿sí? Pero esa norma IRAM, si yo certifico, me abre al mercado, por ejemplo, internacional, porque es una norma que me certifica, digamos que yo cumplo, digamos, con todos los aspectos de calidad y seguridad para elaborar ese producto que estoy comercializando, ¿sí? Entonces, bueno, este es un resumen de los tipos de normas técnicas que existen. Hay algunas que son de producto, hay otras que son de elaboración, unas que me dicen qué características tiene que tener, qué especificaciones tiene que tener ese producto, y otras que me dicen cómo voy digamos, de qué manera voy a producir digamos, la parte de fabricación, digamos, de elaboración de esos productos. También me rigen normas, son normas de proceso, y bueno, también, bueno, dependiendo, digamos, de la implementación que tenga esa norma, se va cada vez abriendo más ese cuadro. Es más que nada esquemático para que sepan que existen diferentes tipos de normas. Bueno, como les dije, no son de cumplimiento obligatorio, pero son una fuente de información importante para nuestro emprendimiento, ya que, digamos, nos dan herramientas que simplifican el diseño y garantizan la compatibilidad con sistemas y condiciones existentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, un enchufe, por decirlo así, entonces, o una batería, ¿sí? Entonces yo ya tengo todo un marco regulatorio, digamos, de normativo técnico, de todos los elementos de electricidad que se comercializan en el mercado, que me indica la norma de IRAM, o las IES, que es para energía eléctrica, ¿sí? Yo con eso, ¿qué me aseguro? Que si ese equipo, de ese producto, ¿sí? Digamos, está producido de acuerdo a las normas técnicas, ¿sí? Es un producto seguro, es un producto que yo voy a ir y voy a enchufar y no me va a hacer cortocircuito, ¿sí? No se me va a estar, digamos, sincronizado con el tipo de sistemas eléctricos que se implementan en Argentina. Por eso cuando yo por ahí traigo, no sé, me llevo un secador de pelo y me voy de viaje y lo enchufo en otro lado, tengo que tener cuidado porque digamos, los sistemas varían de un lugar a otro, entonces hay que tener cuidado con eso porque por ahí en otro lugar es distinto, digamos, el sistema y no es compatible. Pero en el caso de que sea en el lugar donde yo estoy por comercializar mi producto, donde lo fabrico, y bueno, con esas normas me guío. Bueno, esta utilización también como guía reduce los costos y riesgos.
¿no? Genera confianza en los usuarios, facilita la aceptación de mercado y principalmente acelera la comercialización, ¿sí? Acá, bueno, es algunos sellos de IRA para diferentes tipos de productos. Y bueno, sí, vemos estos sellos, digamos, de IRA, estamos seguros que es un producto seguro, de calidad. Bueno, algunas normas IRA con respecto a lo que son energías renovables y energías solares en especial, las 21.000 en general, tenemos las normas IRA. Algunas, por ejemplo, establecen métodos de ensayo y procedimientos de cálculos para determinar, digamos, cómo voy a hacer un ensayo para determinar el rendimiento térmico de un colector, por ejemplo. Otras, en cambio, establecen requisitos que deben cumplir los colectores. Una me dice cómo lo tengo que medir al ensayo, y el otro me dice, bueno, en función de ese resultado de ese ensayo que te dio, que vos hiciste bajo norma, el resultado que te dio, ¿cumple o no cumple con los requisitos de tu producto? ¿Sí? Por ejemplo, la IRAN 21.015 y la 21.022 son de cumplimiento obligatorio. En Argentina, ¿sí? El Ministerio de la Secretaría de Interior de Argentina es la que establece, digamos, todo lo que es la comercialización de los productos. Y se volvió obligatoria estas dos normativas, son de cumplimiento obligatorio. Si yo quiero comercializar un termotanque solar en Argentina, ¿sí? Ese termotanque tiene que cumplir con los requisitos que establece esta norma. ¿Sí? Hay una que es para sistemas solares compactos, que es, digamos, el termotanque solar, que es colector con el termotanque, digamos, la zona de almacenamiento, todo en uno. Y también hay otra que es para los colectores solares, donde solo me analiza el colector solar y el termotanque puede estar alejado, digamos, no, alejado del colector. Bueno, acá le dejo de lo que es el link para que puedan chusmear qué otras normas hay. También hay para paneles fotovoltaicos, estas dos, de etiquetado de eficiencia energética, y también los métodos de ensayo de ese módulo fotovoltaico. Y bueno, les quería mostrar con esto el caso de estudio. Nosotros estuvimos trabajando desde INTI en lo que fue secaderos solares, así que mostrarle un poco en este resumen de estas dos publicaciones lo que fue el desarrollo de esos equipos, ¿sí? Obviamente hicimos todo un análisis de los equipos que existían en el mercado, hicimos una investigación, incluso hicimos algunas entrevistas a algunos productores que utilizaban esos equipos para que nos cuenten su experiencia. Desarrollamos un primer prototipo de lona y de madera y plástico, hicimos pruebas, después comenzamos a ver las dificultades que había con ese equipo, que se rompía, que cada vez que íbamos a hacer un ensayo además tenía muchas pérdidas térmicas porque no tenía aislación. Comenzamos con esa malla, digamos, de las mallas de tela mosquetera metálica, que se comenzó a oxidar, nos dimos cuenta que no servía. Migramos a un secadero más robusto, de chapa y de madera, y de hierro, con policarbonato. Y bueno, y comenzamos a hacerle pruebas de secados con diferentes materias primas, tomate, acelga, manzanas también hicimos, y fuimos obteniendo las curvas de secado. Nosotros, si bien hicimos un desarrollo de esa tecnología, hicimos evaluaciones, tomamos mediciones, medimos caudal de viento, el flujo, digamos, que se producía dentro, las temperaturas y demás, pero no comenzamos desde cero. Vimos lo que ya había en el mercado, nos fijamos la radiación, sacamos los ángulos de inclinación de nuestro equipo, el área de colección en función de esa radiación que teníamos, la bibliografía nos hablaba ya de materiales, nos daba los beneficios, por ejemplo, de chapa canalada, que es mayor superficie de absorción, que tenía que ser negra mate, o sea, no tuvimos que hacer un montón de pruebas porque ya todo eso lo obtuvimos de la información que había en internet y en artículos científicos. Y bueno, comenzamos con este equipo, le hicimos las pruebas y obtuvimos algunos resultados que, bueno,
demostraban que era más eficiente el secado en comparación del equipo de plástico con el equipo que estábamos desarrollando, era mucho más eficiente. Y después, bueno, armamos esta curva de secado donde se muestra, digamos, cómo la performance de cada uno de los equipos, cómo mejorábamos los tiempos de secado. Después también seguimos avanzando con esos equipos. Este es el último que tenemos ahí, los planos que les mostré de ejemplo, por ejemplo. Y se ve acá lo que es la chapa canalada, el material, digamos, aislante, y lo que es el policarbonato, ese es para el colector. Acá está la cámara de secado, también podemos ver cómo está todo aislado. Y migramos de bandejas que tenían, digamos, lo que es la malla, digamos, porosa, por donde circula el aire, que además contiene producto fresco. Migramos a una malla de un material plástico que es apto para productos alimenticios, ¿sí? Y bueno, acá está, por ejemplo, miren este colector, el volumen de aire, que era mucho menos eficiente, porque tenía que calentar más volumen de aire, entonces, digamos, demoraba más en entrar en régimen, y además el flujo, digamos, que había de aire por convección natural era más lento, digamos. Entonces migramos a un colector mucho más compacto, digamos, con menos volumen, la misma superficie, y además se desacopla, cual permite trasladarlo, digamos. Igual es un equipo pesado, pero para tener que transportarlo en una camioneta se puede desarmar y volver a armar. Y bueno, acá están algunos resultados de los saltos de temperatura, más o menos 20 grados con respecto a la temperatura ambiente, se lograban con si afuera hacía 20 grados, adentro de la cámara estábamos a 40, 45 grados, dependiendo obviamente que va variando en función de la radiación, de la temperatura ambiente, de el flujo de viento, en este caso. Y bueno, este es un ejemplo de lo que nosotros desarrollamos, y para lo cual tuvimos que hacer vigilancia tecnológica y hacer bosquejo, investigar tecnologías, materiales, el marco legal y normativo. Y bueno, ahora ya estamos cerrando. Estas son las ideas principales que vimos hoy. Vigilancia tecnológica, bueno, se propone una metodología, diseño de la idea, también otra metodología para comenzar a materializar nuestra idea de proyecto. Y lo que es el marco legal y normativo, la importancia, digamos, de tener en cuenta digamos, este marco y los ejemplos que se dieron para la tecnología solar. Inés. Sí, estoy. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, estamos para avanzar. No sé si querés que veamos ya las actividades. Sí, sí, veamos las actividades, que estamos un poco Bueno, tarde y después yo les hago un entonces, comentario. bien, en función de lo que vimos de vigilancia tecnológica, vamos, bueno, a aplicar, digamos, la metodología propuesta. Vamos a definir objetivos de vigilancia tecnológica. Bueno, tenemos en cuenta qué proyecto queremos llevar a cabo, vamos a definir los objetivos, vamos a buscar información en respuesta a los objetivos planteados, vamos a sistematizar la información, clasificar, organizar, almacenar, y ver si es necesario redefinir o agregar nuevos objetivos. Ahora, en función de eso, vamos a analizar qué conocimientos científicos y técnicos necesitamos para llevar adelante la idea del proyecto, ¿sí? De toda esa información que vamos encontrando. Investigar si hay experiencias de éxito y no tan exitosas que abordaron la misma problemática que buscamos resolver. Analicemos los resultados, por qué funcionó, por qué no funcionó. Comencemos a investigar la competencia. Competencia nos referimos a los que venden productos con similares prestaciones. Pueden ser que sean con la misma fuente de energía, en este caso solar térmica, o puede ser que haya secadores eléctricos, que también son nuestra competencia, o nosotros podemos ver como un nicho de mercado, porque la energía eléctrica está en aumento, potencialmente muchos emprendimientos comiencen a migrar a otras fuentes de energía más económicas, y bueno, podemos pensar en un secadero solar para reemplazar a uno eléctrico. Entonces,
Además no podemos ver precios de los productos, qué materiales constructivos utilizan, los perfiles de clientes que tienen, digamos, estos productos. En función de la competencia, analicemos cómo nuestra idea de proyecto puede diferenciarse. Por ejemplo, les había mostrado ahí lo que se vende por Mercado Libre. No hay muchas empresas que desarrollen, no hay empresas que desarrollen en Argentina deshidratadores solares. Lo que hay por ahí son algunos proyectos de investigación, por ejemplo este que les mostré en San Carlos, que es un deshidratador, un secadero solar industrial. En realidad no hay una empresa que lo haya desarrollado, eso se desarrolló desde la Universidad de Salta, con un proyecto de investigación, pero también productivo, y con el objetivo de desarrollar ese prototipo para una cooperativa de pimentoneros en Salta, ¿sí? Pero no es, o sea, la universidad no se dedica a comercializar esos equipos, se lo hizo en un ámbito de investigación y desarrollo. Pero, por ejemplo, no hay empresas que se dediquen a hacer ese tipo de servicios ni de fabricar ese tipo de productos. Después, lo que es secaderos solares, lo que les mostré, que había esos de torre, todos transparentes, fíjense los materiales que tienen, el plástico ese no eran muy eficientes, yo los analicé, tienen plástico en uno de los lados o arriba, donde ingresa el sol, y después están todos llenos de malla alrededor. No está siendo muy eficiente en el uso de lo que es la convección natural, por ejemplo, esos secaderos de torre. Tampoco están aislados de ninguna manera, entonces todo el calor que ingresa ahí no se concentra, digamos, sino se dispersa. Ustedes saben que siempre el calor, o sea, el calor va a tender a equilibrarse, digamos, y si está todo abierto, no está aislado. También el tema del flujo, o sea, en los secaderos, por ejemplo, si uno, no es cuestión de calentar aire y que circule rápidamente el aire, tiene que tener una cierta velocidad, porque si, digamos, se circula muy rápido, no llega realmente a absorber la humedad de los productos y ser eficiente en arrastrar esa humedad, sacarle la humedad. Si circula muy rápido, va a ir sacando, digamos, humedad, pero no va a ser eficiente. Entonces, bueno, todas esas cosas, viendo esos prototipos que están publicados en internet, ahí podemos ver precios, materiales, ver cómo nosotros, desde nuestra idea de proyecto, podemos mejorar esas prestaciones. Después, con respecto a la idea de proyectos, podemos ya comenzar a hacer bosquejos, digamos, a mano alzada de nuestros productos, para definir las características principales, los componentes, materiales constructivos, funcionalidad. Bueno, trasladar ese boceto a un plano o croquis 3D. Para eso tenemos diferentes herramientas. Tenemos herramientas que son gratuitas, como el SketchUp o el Blender. También tenemos el AutoCAD, lo que es el SolidWorks. Hay diferentes herramientas, muchas son gratuitas, algunas tienen una versión gratuita, con las que se puede hacer muchísimas cosas, y si necesitamos algo más específico, tenemos que ya pagar, pero en principio con lo que hay para trabajar de forma gratuita, más que suficiente para hacer planos. Y bueno, realizar una estimación del tipo de material y cantidades aproximadas. Y lo que es marco legal y normativo, vamos a enumerar los distintos tópicos. Primero vamos a enumerar los distintos tópicos sobre los que puede impactar nuestro proyecto. En energía solar térmica o fotovoltaica, en alimentos, en animales, en calefacción residencial, en salud. Ver con qué tópicos puede impactar. En el caso nuestro, del deshidratador que recién vimos, era energía solar térmica y además alimentos. Entonces, en función de eso, comienzo a buscar la normativa y el marco legal, digamos, que pueden impactar sobre nuestro proyecto, para tenerlo en cuenta. Además que podemos sacar información. Después, bueno, en lo que decíamos recién, ver qué regulaciones locales hay. A veces hay regulaciones más específicas a nivel jurisdiccional local, provincial, nacional, regional,
o internacional, ¿sí? A veces no hay normativa técnica todavía desarrollada en Argentina para ciertos productos, pero ya existe en otros lugares que han ido avanzando, digamos, en ese desarrollo de productos, esa normativa. Esa normativa yo la puedo usar, digamos, para ya ir proyectando mi producto para, por cuestiones de constructiva, por cuestiones de funcionalidad también. Esas normativas son muy eficientes, digamos, en el contenido de información. Bueno, y finalmente investigar si la competencia tiene certificado de los productos y bajo qué normativas, ¿sí? Si vemos, bueno, queremos realizar, no sé, colectores, termotanques solares, o, sí, termotanques solares, voy, analizo digamos, fabricantes, empresas de fabricantes tengo en el país, y me fijo si alguna de esas de esos fabricantes tiene algún sello de normativa IRAN, y a partir de esa normativa yo ya puedo obtener información. Así voy llegando a la información que yo necesito para mi proyecto. Y bueno, analicemos la información del marco legal y normativo respecto a productos, características, prestaciones, seguridad, componentes, materiales, insumos, materias primas, constitutivo del producto, respecto al proceso productivo también, la localización, el ambiente, o sea, si hay alguna restricción ambiental, de residuos, de higiene y seguridad general para el rubro que estamos por participar, y utilizar toda esta información para darle forma al proyecto. Y bueno, eso sería todo, Inés. Bueno, a ver, la última parte del ejercicio lo vamos a sumar al formulario. Entonces, para mañana les enviamos a todos el formulario con esta parte del formulario de ejercicio. Es decir, nosotros tenemos en Ideas para Emprender que profundizar la información del emprendimiento, a diferencia del curso de Construyamos, el curso general, donde trabajamos una vigilancia tecnológica en 4 puntos y con poca información. Siempre recuerden que Ideas para Emprender se complementa con el curso principal y busca profundizar. Entonces, si ya vamos a trabajar un proyecto solar, vamos a profundizar en la vigilancia tecnológica. Para mañana les enviamos el formulario con esta etapa. Sí, aprovecho, sé que estamos un poquito pasados de hora, sin embargo, bueno, pienso que es muy interesante la clase de hoy acerca ya de cómo aplicar en un proyecto. Y les quiero comentar que recuerden que nosotros tenemos, adicional a este curso de recurso solar, de Ideas para Emprender en recurso solar, tenemos Ideas para Emprender en innovación social, ¿sí? Innovación social son proyectos similares a los proyectos de Construyamos. Pueden ser proyectos en economía circular, pueden ser proyectos en recursos solares, es decir, es el mismo proyecto. La diferencia en innovación social es que ese proyecto no va a ser comercializado, sino que tiene como objetivo la transformación, mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de una transformación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar, por ejemplo, en este programa, proyectos con recursos solar en las escuelas técnicas que ustedes quieran financiar, y que nosotros podamos colocar comunidades demostrativas para buscar que la población, que la comunidad conozca la tecnología y la implemente para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, estuvimos hablando de todo lo que son la parte de los disecadores solares, que podríamos trabajar en una escuela, comunidad demostrativa, y como realmente son equipos bastante sencillos de trabajar, sencillos una vez que se tiene el conocimiento que es el que ustedes adquirieron. Entonces, lo que se puede hacer desde la escuela es enseñarle a los productores a incluso construirlos, a trabajarlos, a utilizarlos para aprovechar ellos directamente toda su producción. Es decir, no es igual al programa Construyamos. Yo no voy a construirlo para venderlo y tampoco lo voy a construir para regalarlo. Yo tendría que construir en la escuela una unidad demostrativa y enseñar a la población, a la comunidad, a construirlos, a utilizarlos, a mantenerlos, y desde la escuela promover el uso de esta tecnología. Y en innovación social, quienes están participando en ese curso, vamos a ver cómo estas acciones generan diferentes impactos, porque no es solamente que la población va a conocer la tecnología para utilizar su producción y no tener este desperdicio,
sino que además también la población se va a dar cuenta de lo útil que es asistir a la escuela técnica, del conocimiento técnico, y también se va a promover la educación técnica. Entonces, los proyectos de innovación social tienen un impacto diferente al proyecto empresarial, al proyecto privado. Si tienen ustedes interés que su escuela se convierta en un centro demostrativo en proyectos de recursos solar para su comunidad, para transmitir el conocimiento y transformar la comunidad, lo que les sugerimos es que participen en el programa de innovación social para que estos proyectos se puedan financiar en ese marco, no de venta, pero sí de demostración, ¿sí? Y aquellos que van a ser vendidos tienen que estar pensados para venta, si son dos tipos de proyectos diferentes. ¿Tienen alguna consulta, inquietud? Yo sé que estamos un poco tarde, pero es un tema realmente complejo, apasionante, y realmente, Karina, te felicito, lo das muy bien, es mucha información para 5 clases. Tratamos de simplificarlo, pero es mucha información para que realmente ustedes tengan todo el contenido. Les agradeceríamos si quieren comentar, consultar. ¿Nadie? ¿Marce? No, a la espera del formulario y que Profe, vayan ahí hay un avanzando con el profe, me proyecto. parece. ¿Profe Federico? Sí, 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 sí. Quería hacer un comentario. Bueno, nosotros estamos todavía en la Escuela Técnica número 11, llenando el formulario, contestando los trabajos, las preguntas, porque, bueno, les quería comentar un poquito más que nada por dónde iba nuestro proyecto, que es bastante ambicioso, por eso estamos tardando más en generar el formulario, porque tenemos muchos ítems que llenar y mucha carga técnica que desarrollar. Comento rápido como para que sepan, y aparte están los chicos ahora están en audiovisuales viendo todos juntos la pantalla y trabajando en conjunto. El proyecto va más encarado a la climatización de los lugares, es decir, locaciones en donde uno pueda llegar a necesitar una temperatura ambiente acorde para cualquier trabajo de desempeño o en la vida cotidiana. Lo que acabas de decir, la última parte de lo que es demostrativo, a nosotros nos impacta de lleno. La idea era generar un aula en el colegio, en la técnica 11 de Ciudad Evita, que sea térmicamente sustentable, es decir, utilizar para refrigerar y calefaccionar la energía geotérmica que tenemos por debajo de los 2 metros sobre el nivel de la construcción, y a su vez poner termotanques solares para calefaccionar en invierno y paneles solares para la gestión de todo ese sistema. El proyecto es ambicioso, pero la idea es poder llevarlo a cabo en el colegio, con los recursos que tengamos en el colegio, y así poder demostrar en Feria de Ciencias y en las exposiciones que nosotros hacemos a la comunidad que pertenece al colegio, para que puedan venir y ver cómo es el proyecto y cuál es el impacto económico y en lo social cotidiano, porque la energía es uno de los ítems que más perjudica a la hora de llegar a fin de mes de la comunidad, por lo menos en la que estamos nosotros acá en Ciudad Evita. Más allá, queríamos abordar otro tema que teníamos, que por ejemplo, Ciudad Evita está rodeado de barrios emergentes, que tienen conexiones precarias y que generalmente la problemática que traen son cortes de luces frecuentes, dejan sin energía y con poca presión de agua al sistema de, de AISA, que es el que alimenta de agua potable en la zona. Entonces tenemos varios problemas y queremos ir resolviéndolos con este tema de la energía solar y de la acumulación de líquidos bajo el nivel de la tierra, ¿no? Bajo el nivel de la construcción. Más que nada por ese lado. Pero bueno, era más que nada para que sepan por qué uno está un poquito retrasado nada más. Bueno, aprovecho igual, profe, primero que te agradezco porque es tan importante que ustedes se animen a comentar los proyectos. Eso nos sirve para que nosotros podamos hacerles una devolución de ejemplo para otros proyectos que se están generando. Entonces es muy importante. No tiene sentido los cursos si no hay un proyecto que se termine, que se concluya, una idea que se despierte, que se implemente. Respecto a este proyecto en particular, desde la fundación, lo que te podemos sugerir desde la fundación
para ser apoyado por la fundación tiene que estar en el programa de innovación social. Entonces, lo primero sería que los estudiantes pertenezcan o trabajen en este programa de innovación social. Y en el programa de innovación social, este proyecto, además de ser demostrativo, tiene que ser transferido a la comunidad. Es decir, tiene que ser un proyecto que sea posible de que la comunidad lo pueda llevar adelante. Entonces, aquí hay que tener, en el caso de Construyamos, tener mucha cautela con el tema de la ambición para que esto pueda ser trasladado, porque si es un proyecto, yo lo demuestro que funciona muy bien, pero realmente implementarlo cuesta mucho o se requiere, tiene requisitos que no pueden ser llevados adelante en la comunidad, ni siquiera con transferencia de conocimiento, entonces no entra en innovación social. Innovación social quiere decir donde, por eso ponía el caso del secador solar, donde yo creo un equipo y enseño para que ellos puedan producir su equipo. Para esto sería importante, si quieren ser financiados, en el caso de innovación social, los proyectos son cofinanciados. ¿Esto qué quiere decir? Que como no van a ser comercializados estos proyectos y se van a quedar en la escuela como unidades demostrativas, la escuela debe colocar los recursos, no es adquirir, sino colocar los recursos que tengan, los equipos o lo que tenga disponible para que la fundación le complemente, ¿sí? En financiamiento lo que se necesita para armar estas unidades. Pero estas unidades deben cumplir el propósito de la innovación social. Quienes estén interesados en tener este financiamiento, este cofinanciamiento, los invitamos al programa de innovación social para que armen los formularios. Hoy terminemos con el programa, esto es para que lleven los proyectos a la realidad. Terminamos con el programa en cual de Solar, les paso el formulario y todas las dudas e inquietudes nos comunican por el grupo o por privado, si quieren, con Marcelo directamente o conmigo directamente, si tienen un proyecto que por ahí piensan, uy, este podría funcionar en unidad demostrativa, este me gustaría mandarlo a innovación social, tengan con toda confianza, si no quieren por el grupo, nos comunican por privado. Sí, estamos muy interesados en poder financiar y confinanciar los proyectos. Si se financia un proyecto, tiene que estar en la venta. Esa es la diferencia de la innovación social. Los proyectos productivos se venden. No se financian si no hay venta. Y los proyectos de innovación social se cofinancian si quedan en la escuela, pero tiene que cumplir los requisitos de la innovación social. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar porque estamos un poco tarde. Marce, ¿tienes algo urgente que comentar? No, no. Perfecto. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos la última clase la semana que viene. Muchísimas gracias.